Amén, gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Bien. El Señor ha puesto en mi corazón una palabra para poder compartirles a ustedes y para saber que Jesús vino para darnos victoria. Amén. Vino para darnos salvación, restauración, pero también para darnos victoria. Amén. Y tenemos que saber que en Cristo tenemos victoria, que en Cristo tenemos el poder para vencer. Amén. Y les voy a contar brevemente una historia. Yo voy a hablar de Nehemías, capítulo 1, del 1 al 12. Y voy a leer la pequeña introducción que tengo, que dice que en una oportunidad hubo un hombre llamado Nehemías. Nehemías fue un copero del rey en ese tiempo, el rey de Persia reinaba en ese tiempo, y Nehemías era un copero, ¿no? Estaba al lado del rey que le servía, y el pueblo de Israel en ese tiempo estaba pasando por muchos problemas, por muchas situaciones, por mucha persecución, estaban siendo hostigados. Y dice que fue tomado cautivo por los babilonios que entraron a Jerusalén. Ellos derribaron los muros de Jerusalén, quemaron las puertas, saquearon la ciudad y llevaron cautivos a muchos de los hebreos a una tierra lejana de 1.600 kilómetros de distancia, de donde ellos vivían, a un lugar a donde iban a ser esclavos, ¿no? Ellos iban a ser extranjeros en esa tierra, y en esa tierra no iban a poder adorar al Dios de Abraham, ya no iban a poder seguir sus costumbres, sino que ellos pasaban a ser esclavos, y ellos iban a ser forzados a adorar la cultura que tenían estos que habían venido a raptarlos, ¿no? A tomarlos por esclavos. Ellos iban a ser forzados a adorar a los dioses de ese tiempo, ¿no? El pueblo de Israel siempre padeció por dolor, siempre padeció por persecución, por luchas, por esclavitud. Y en ese tiempo apareció Nehemías. Después de que pasaron más o menos como 140 años, viene Nehemías. Y ahora vamos a leer Nehemías 1, del 1 al 12, que dice: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. El versículo clave es el número 4, que después vamos a hablar. Y dije: te ruego, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Si yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que dicta Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que dicta a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para habitar allí en mi nombre. Ellos pues son tus siervos
y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Amén. Dice el versículo 4. Cuando oí estas palabras, decía Nehemías, me senté, lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Nehemías estaba pasando por una situación difícil, porque estaba viendo que el pueblo de Israel estaba siendo esclavo. Como dije hoy, estaban siendo oprimidos, estaban pasando por dificultad. Ellos pasaron a estar en una tierra lejana, extraña, ¿no? Donde no iban a poder adorar ni reverenciar a Dios. Entonces Nehemías dice que se sentó y lloró e hizo duelo, pero por algunos días, no fue eterno, no le duró mucho tiempo. Y a partir del versículo 5 en adelante, vemos la oración que tuvo Nehemías sobre el pueblo de Israel, ¿no? Sobre Jerusalén. La oración que él hizo, él se lamentó, lloró, estaba profundamente agobiado por el pueblo, pero él se levantó y empezó a orar, empezó a clamar, empezó a declarar el poder de Dios. Por eso dice el versículo 5, te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte y grande. Ahí Nehemías comenzó a declarar el poder de Dios, comenzó a decir las maravillas que era Dios, lo que él hacía. Pero acá vemos, como dije al principio, Nehemías simplemente fue un copero que servía al rey, pero era un hijo de Dios. Él adoraba a Dios, él buscaba a Dios, él no dejaba de perder, digamos, su fe, más allá de que el pueblo estaba en ruinas, el pueblo había sido raptado, ¿no? Lo habían llevado. Nehemías se levantó en oración y comenzó a clamar a Dios, comenzó a declarar el poder de Dios. Y allí fue que con esta oración que hizo Nehemías, dice, allí fue con esta oración que con este clamor, un simple hombre fue al rey de una nación, ¿no? Porque Nehemías tenía que hablar con el rey de Persia y tenía que pedirle permiso para que él pueda ir a buscar al pueblo de Israel, ¿no? A los que habían quedado cautivos en ese tiempo. Y dice, y con esta oración de 4 meses, acá vemos, Nehemías estuvo orando 4 meses. Y en esos 4 meses, Nehemías oró, ayunó y clamó. Por algo imposible, porque no era algo que él podía resolver rápidamente. Y yo te pregunto, ¿hay situaciones en tu vida imposibles? ¿Estás atravesando alguna situación imposible que no podés ver la salida, que no podés ver la solución? Tal vez alguna enfermedad, alguna situación familiar, con tus hijos, en tu matrimonio, en tu trabajo. Porque nosotros con los ojos humanos vemos una realidad, vemos que las cosas muchas veces son imposibles, pero para Dios nada es imposible. Y Nehemías tuvo una actitud de guerra. Nehemías se levantó en oración, en ayuno, en clamor y buscó al Señor, ¿no? Comenzó a declarar, como les dije hoy, la palabra de Dios. Comenzó a buscar a Dios de una forma diferente, a clamar para que Dios pueda interceder en esa situación, para que Dios le dé el favor, para que Nehemías obtenga la victoria. Y si Nehemías tuvo la victoria, ¿por qué vos no la vas a tener? Amén. Si Jesús vino para darnos victoria, dice. Jesús vino para restaurar nuestras vidas. Jesús vino para darnos bendición, para que vivamos en gozo. Si lo hizo con Nehemías, también lo va a hacer con nosotros. Pero nosotros tenemos que creer, tenemos que levantarnos. Y así como Nehemías estuvo 4 meses orando, ayunando y clamando a Dios,
Esa es la actitud que tenemos que tener como hijos de Dios. Amén. Ante la prueba, ante la dificultad, ante las cosas difíciles de esta vida, porque como hijos de Dios, no nos olvidemos que estamos en el mundo, y en el mundo atravesamos diferentes situaciones. Nos pasan cosas, no porque seamos hijos de Dios no nos van a pasar, pero nosotros tenemos a alguien que está con nosotros, que pelea la batalla por nosotros. Amén. Y ese Dios que le dio la victoria a Nehemías, hoy te la quiere dar a vos. Pero tenés que clamar, tenés que ayunar, tenés que orar. Y muchas veces nos cansamos de orar. ¿O no les pasa? ¿A mí solo me pasó? No. Yo me acuerdo que en los tiempos que llevo de creyente he tenido que orar por diferentes situaciones. Y a veces me cansaba. Pero también el Señor me enseñaba algo, de que tenía que buscarlo de una forma diferente. Que tenía que clamar, tenía que ayunar, tenía que interceder y no cansarme, porque eso es lo que quiere el enemigo, que te canses, que no creas que Dios es poderoso, que Dios puede intervenir, que Dios puede restaurar tu familia, tu matrimonio, la relación con tus hijos, que puede darte un trabajo mejor, que puede trasladarte a otro lugar. Dios es poderoso. Y si vos tenés a ese Dios poderoso, tenés que clamar, tenés que creerle y no cansarte de orar, no cansarte de ayunar, no cansarte de clamar. Y Dios te va a dar la victoria. Amén, amén. Entonces, decíamos, ¿no? Que con este clamor de Nehemías, con esta oración, dice, tenía, ¿no? Como dije hoy, él oraba por los hermanos que estaban en cautiverio, y con la oración de 4 meses, Nehemías conmovió el corazón de Dios, y Dios comenzó a obrar, Dios comenzó a interceder, ¿no? Él quería que el rey de Persia le vuelva a dar la oportunidad a un grupo para volver a la tierra de sus padres, ¿no? Y esto Nehemías lo logró desde el lado espiritual, a través de la oración. Miren qué simple, ¿no? A través de la oración. Nehemías comenzó a orar. Y Nehemías era, como dije hoy, un simple copero. No era un ministro, no era un pastor, no era alguien importante, no tenía un título. Y en ese tiempo los coperos lo único que hacían era servirle la copa al rey, pero antes de darle la copa al rey, de beberla, la bebían ellos. Porque muchas veces le ponían veneno a la bebida y el rey moría, ¿no? Entonces la función del copero era eso, tomar ellos antes la bebida y ver que no estuviera envenenada. Si estaba envenenada, bueno, lamentablemente no podía seguir, ¿no? Entonces, ¿cómo logró esto Nehemías? Por la oración. La oración tiene poder. Y vieron que el mes pasado estuvimos en un mes de santificación. ¿Todos pudieron hacerlo? Gloria a Dios. Si todos pudieron hacerlo, ponerlo en práctica, el Señor seguramente se ha manifestado, ha mostrado su poder, pero también en este tiempo, este mes que estamos terminando también, el Señor nos invita a pasar a otro nivel. Amén. A pasar a otro nivel en la oración, en la guerra, a interceder, a clamar, a no quedarnos dormidos como hijos de Dios. Porque si nos quedamos dormidos, Satanás viene a perturbarnos, viene a robarnos la paz, viene a robarnos la bendición, viene a robarnos nuestra vida espiritual. Y no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros avancemos, que podamos crecer, que podamos comprometernos con la obra que Él nos dio. Amén. Y no nos olvidemos de orar, de clamar, de ayunar, porque eso es una herramienta muy importante que todo hijo de Dios tiene que tener, que todo hijo de Dios tiene que poner en práctica. Y así como Nehemías fue un simple copero, que su cargo no era importante, que no era reconocido, no fue llevado a ningún lugar especial, él era un hijo de Dios, ¿no? Como ayer decía la pastora Bransen en la ordenación de los pastores Garralde, que el mayor título es ser un hijo de Dios. Es lo más maravilloso que podemos tener. Ser hijos de Dios y saber
que tenemos un Padre que nos ama, que nos escucha, que está atento para oír nuestro clamor. Amén. Entonces yo te animo a que no te canses de clamar, a que no te canses de buscar, que no te sientas insignificante. Sos importante para Dios. Sos importante. Y si hoy estás en este lugar, es porque Dios te trajo. Amén. Dios te trajo a este lugar. Y Dios tiene un propósito con tu vida, con tu familia, con tus hijos. Tal vez hoy la realidad que estás viviendo, vos decís, sí, imposible. Con ojos humanos, muchas veces uno ve y ve la realidad que es imposible, que es difícil. Pero cuando clamamos a Dios, cuando buscamos a Dios y dejamos que Él obre, las cosas se transforman. Amén. Dios comienza a mover su mano poderosa y Dios comienza a cambiar todo. Amén. Pero lo quiere hacer por vos, empezar por vos. Amén. Amén. Bien. Entonces decíamos, Nehemías, ¿cómo lo logró? Por la oración. Amén. Importante. Nehemías oró por 4 meses y ahí, ¿qué encontró Nehemías en la oración? La victoria. La victoria, la riqueza espiritual. Y los avivamientos vienen cuando tenemos relación con Dios, cuando buscamos a Dios. Vienen los avivamientos, viene la victoria, viene la riqueza espiritual. No nos olvidemos que nosotros estamos en un mundo natural, pero pertenecemos a un mundo espiritual. Y ese mundo espiritual está en nuestras vidas. ¿Amén? ¿En mi vida está? ¿En la tuya? Amén, gloria a Dios. Entonces, nosotros tenemos que tener esta actitud, como tuvo Nehemías, de orar, de clamar, de interceder, de no cansarnos, de saber que Satanás está vencido. Tenés que saberlo, Satanás está vencido sobre tu vida. Satanás viene a robar, matar y destruir, pero Jesucristo vino a dar vida y vida en abundancia, dice su palabra. Entonces, si Satanás tiene autoridad en tu vida es porque vos se la estás dando. Mientras vos no se la des, Satanás no va a tener autoridad en tu vida. Dios te dio autoridad para vencerlo. Él ya está vencido. Tenés que tomar la autoridad que Dios te dio y ponerte a clamar, ponerte a orar, a interceder y a ayunar. Y esperar en la voluntad de Dios. Esperar que Él te va a dar la victoria a su tiempo. Amén. Y no cansarnos, no desmayarnos, no abandonar, porque el que abandona, chau, es una presa fácil para Satanás. Nosotros no somos de los que abandonamos ni de los que retrocedemos. Somos de los que avanzamos, somos de los que conquistamos, somos de los que vencemos a Satanás. Amén. Amén, gloria a Dios. Entonces, Nehemías oró por 4 meses y ahí encontró, ¿no? Lo que dije, la victoria, la riqueza espiritual, los avivamientos. Por eso dice que el mundo también se vuelve contra nosotros cuando nos levantamos a orar, cuando nos levantamos a interceder. Cada grupo de vida que funciona en los barrios es una puerta abierta para que vengan a recibir la salvación, los hermanos, ¿no? Es hermoso poder compartir durante la semana, ¿no?, la palabra de Dios, el poder recibir aún a los que vienen del mundo golpeados, ¿no?, con diferentes situaciones, y poder ahí en el grupo de vida estar, abrazarlos, darles palabra, contenerlos. Amén. Así que oremos por cada barrio donde funciona un grupo de vida. Clamemos, intercedamos, ayunemos por cada vecino, por cada matrimonio. Si Dios permitió que abras un grupo de vida, es porque te quiere usar a vos. Amén. No simplemente porque ofreciste la casa, sino porque Dios quiere hacer algo en ese barrio. Dios quiere hacer algo en tu vida, en tu familia. Amén. Y así como lo hizo con Nehemías, pero no nos olvidemos, lo principal y lo importante que hizo Nehemías fue orar, fue clamar, fue interceder ante algo imposible, ante algo difícil humanamente. Y la palabra de Dios dice que no es con nuestra fuerza, sino... no escuché. Con la de Dios. Amén. El Señor es nuestra fuerza.
Él va delante nuestro peleando la batalla y va a derribar todo argumento que se levante. Amén. Créelo en el nombre de Jesús. Bien. Entonces decíamos, ¿no? Que dentro de esa nación había un hombre que estaba orando y era Nehemías. Dice, Dios nos manda a orar, nos manda a clamar, nos manda a levantarnos de donde estamos, porque muchas veces estamos dormidos. Entonces Dios nos manda a que nos levantemos, a que clamemos, a que oremos, porque grandes cosas hará el Señor. Favor va a venir sobre tu vida. Amén. Pero tenés que creerlo. Si no lo crees, ¿cómo Dios va a hacerlo? ¿Cómo Dios se va a manifestar si vos no lo crees? ¿Lo crees, hermano? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Dios te va a dar favor. Dios te va a dar victoria. Pero clamá, clamá. No te canses de clamar. Yo estuve 5 años clamando. 5 años clamando por una sanidad. 5 años para que Dios intervenga. Para que Dios me dé favor. Para que Dios me dé el éxito. 5 años. Y en esos 5 años pasaron un montón de cosas. Si yo les contara, pero bueno, no puedo extenderme mucho. Pero en esos 5 años pasaron un montón de situaciones donde Satanás se levantaba con toda su furia y me decía, no, así, porque Satanás es así. ¿Viene con su furia o no? ¿No viene a destruirnos? ¿No quiere destruir tu vida? Entonces Satanás se levantaba y decía, no va a poder, no va a salir, no se va a sanar. Y esos eran los dardos que venían sobre mi mente. ¿Yo qué tenía que hacer? Resistirlos. Tenía que orar, tenía que clamar. Y muchas veces tenía que llorar delante de la presencia del Señor para resistir eso que me decían. Para resistir las mentiras del diablo. Porque Satanás viene con sus mentiras. Viene con sus mentiras a querer perturbarnos, a sacar a Dios de nuestro corazón. Eso es lo que quiere Satanás, ¿no? Y nosotros no podemos permitir. Nosotros tenemos que tener la actitud que tenía Nehemías, de ser un guerrero, de ser un intercesor ante lo imposible, ante la dificultad, de clamar, de orar, de ayunar. Y Dios te va a dar el favor. Amén. Dios te va a dar la victoria. Dios va a romper y quebrantar toda muralla sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tus seres queridos. Por lo que hoy vos estás clamando, por lo que vos hoy estás intercediendo, seguí haciéndolo. No te canses, porque las fuerzas vienen de Dios. La fuerza te la da Dios. La fortaleza te la da el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Bien. Entonces decíamos que dentro de esa nación había un hombre que estaba orando. Y si vemos los capítulos de Nehemías, que es un libro corto, si comenzamos a leerlos, vemos a Nehemías cómo apela a Dios llamándolo el Dios de misericordia. Y Dios es un Dios de misericordia. Amén. Que Dios es un Dios bueno, que comprende y entiende. Amén. Y es así. Dios es un Dios de misericordia, un Dios que comprende, que entiende. Pero muchas veces no lo escuchamos porque no estamos atentos a su voz. Muchas veces no lo escuchamos porque estamos dispersos. Pero Nehemías apelaba a Dios de esta forma. Señor, vos sos un Dios de misericordia, un Dios de bondad, un Dios bueno, un Dios que contesta las oraciones, un Dios que intercede por su pueblo. Amén. Pero también estaba diciendo, Señor, yo no puedo hacer nada. Ahí se encontró Nehemías débil. Tenía al Señor, por supuesto, confiaba en Dios, pero también se vio débil. Y le dijo al Señor, Señor, yo no puedo con esto. Es muy difícil para mí. ¿Cómo voy a hacer? ¿No? Decía Nehemías. Dice, y si tú no nos concedes la victoria, si tú no nos das el favor, no lo podemos hacer. Amén. Nehemías decía eso. Señor, si vos no me das la victoria, si vos no me das tu favor, no lo voy a poder hacer. Y muchas veces nosotros nos pasa esto, de que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude,
que nos aliente, que nos fortalezca para poder seguir, ¿no? Para poder clamar al Señor, para poder obtener la victoria. Y nosotros oramos como iglesia para que el Señor nos dé favor. Amén. Para que el Señor nos dé favor. Es un tiempo donde nosotros tenemos que orar más. Es un tiempo donde tenemos que clamar más al Señor. Es un tiempo donde nos tenemos que levantar y comenzar a tener una vida espiritual diferente, una vida espiritual de guerra, una vida espiritual sabiendo que la victoria es nuestra. La victoria es nuestra. Si hoy vos te sentís en otra situación, si hoy vos te sentís en derrota, si hoy te sentís en dificultad, si hoy te sentís que no vales nada, que estás vencido, esa es una mentira del enemigo. Es una mentira de Satanás. No tenemos que creer a las mentiras de Satanás. Tenemos que creer en el gran poder de Dios. Tenemos que saber que Dios está de nuestro lado. Y Dios nos va a dar su favor. Dios nos va a dar la victoria. Dios va a interceder sobre nuestra familia. Dios va a interceder en nuestros barrios. Dios va a interceder por aquellas personas que estamos clamando, que tal vez están con algún problema de salud o con una enfermedad terminal. Dios va a interceder, pero tenés que creerlo, tenés que clamar. Para Dios no hay nada imposible. Amén. Como dice la palabra, ¿habrá algo difícil para mí? Dice el Señor. Nada, nada es imposible para Dios. Para el que cree, todo le es posible. Y si vos hoy crees, Dios va a obrar en tu vida. Si vos hoy crees, el poder de Dios te va a sorprender. Amén. Amén. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor? Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Y Nehemías fue creado con un propósito. No nació porque nació. Nehemías nació y fue creado para ser un gran líder. Nehemías nació para un tiempo de restauración. Amén. Porque las ruinas, las murallas estaban en ruinas, estaba todo destruido. Y Nehemías nació para ese tiempo, ¿no? Para un tiempo de restauración. Nunca lo imaginó. Nunca se le pasó por la cabeza que Nehemías iba a ser un instrumento para restaurar. Amén. Y Jesucristo es nuestro restaurador. Amén. También Dios nos restaura. Dios obra con poder en nuestras vidas. Y así como Nehemías nació para este tiempo, vos también naciste para este tiempo con un propósito. Amén. Y ese propósito Dios lo va a cumplir en su vida. Tenés que creerlo. Soy reiterativa, pero es así. Hay que creerlo. Hay que creerlo. Y no es un logo, no es un rótulo. Es creer en Dios. Es creer en su poder. Es creer que Él nos da la victoria. Amén. Entonces, Nehemías, como les dije hoy, nació para un tiempo de restauración. Él tuvo un despertar en su corazón porque vio que el pueblo estaba desahuciado, vio que el pueblo estaba en ruinas, que había perdido la fe, la esperanza, había perdido todo. Y ahí Nehemías se levantó, tuvo ese despertar, ese avivamiento. Dios lo había llamado a reconstruir las murallas. Y Dios te llama a vos también a reconstruir las murallas en tu vida, en tu familia, en tu alrededor, donde hoy estés. Por eso, como hoy les decía, los grupos de vida son una bendición hermosa, precioso. No dejemos de orar. Amén. Y sigamos orando para que se puedan abrir más grupos de vida. Amén. Entonces, Dios lo había llamado a reconstruir las murallas, pero el pueblo de Israel había dejado la oración, había dejado la adoración, había perdido la espiritualidad. Estaban en ruinas, ellos ya no adoraban, ya no buscaban. Se había terminado la espiritualidad en Jerusalén. No tenían fe, no tenían esperanza, no tenían nada. Y muchas veces nos encontramos en esta situación también, ¿no? Cuando atravesamos
diferentes dificultades, por agobio, por enfermedad, por desconsuelo, ¿no? Pasamos a veces por estas situaciones. Perdemos lo principal, la oración, dejamos de adorar porque estamos en ruinas, porque estamos quemados espiritualmente, ya no tenemos fe, nuestra vida está caída, no tenemos espiritualidad. Y ahí es donde viene Satanás, donde viene con toda su furia, con toda su fuerza a querer destruirte. Amén. Pero se levanta alguien que ora por vos, se levanta alguien que clama por vos, que intercede por vos y no permite que Satanás te destruya, no permite, porque hay alguien que clama por tu vida, hay alguien que clama por tu familia, hay alguien que clama por tus hijos, hay alguien que se levantó y oró a Dios, clamó a Dios, buscó a Dios. Amén. Hermoso esto, ¿no? Lo que hizo Nehemías, la actitud que tuvo. Muy lindo todo, pero mañana tenemos que orar, ¿sabían? Mañana hay que orar. Pasado también, todos los días tenemos que orar. Amén. No perdamos esa costumbre de orar, de buscar, de clamar, de leer la palabra y que Dios nos pueda fortalecer en este tiempo. Amén. Que Dios nos pueda hablar, que Dios se pueda revelar a nuestras vidas, que Jesucristo viva con nosotros, que podamos ser reflejo de Jesucristo en donde estemos, que podamos anunciar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Amén. Y que sepamos que Satanás está vencido. Él viene a perturbar, pero está vencido. Amén. Y tenés que saberlo a eso. Amén. Y sabemos que todo esto lo tenemos que poner en práctica, que vivimos en un mundo que no es espiritual, y es así, y muchas veces sucede que estando en este mundo que no es espiritual, nosotros creemos y tenemos efectividad en la palabra de Dios, en el poder de Dios, pero muchas veces sucede lo que pensamos, ¿no? Que vemos del lado humano, y lo que vemos del lado humano nos preocupa, nos roba la paz, nos roba la confianza. ¿Y qué vemos muchas veces a nuestro alrededor? Vemos dolor, vemos deslealtad, vemos incredulidad, o lo veo yo sola. Creo que todos, porque nosotros no vivimos en un mundo espiritual. Sí somos espirituales nosotros, pero no vivimos en un mundo espiritual. Y todo eso muchas veces nos quiere preocupar, ¿no? Ver el dolor, la deslealtad, la indiferencia, la indolencia, la incredulidad. Y yo tengo que eso, sacarlo, no creerlo, no aceptarlo en mi vida. Porque el Señor dice que nuestra fe se rige no por lo que vemos, sino por lo que creemos que es Dios. Amén. Y yo creo lo que dice la palabra de Dios. Yo creo y confío en sus promesas, porque Dios nos dio promesas, Dios nos dio palabra. Amén. Entonces, lo que hoy a vos te está preocupando, lo que hoy a vos te está robando la paz, no lo creas, no lo veas. Dios te llama a ver con los ojos espirituales, con los ojos espirituales, con los ojos de la fe. Porque Jesucristo nos vio con los ojos de la fe también. Amén. Entonces yo creo y me rijo por la fe, no por lo que veo, sino por lo que dice la palabra de Dios. Amén. Y lo que vemos en nuestros ojos, lo que ven nuestros ojos muchas veces, es como dije hoy, ¿no? Todas esas situaciones que nos quieren agobiar. Pero cuando oramos, vemos con los ojos de la fe. Amén. Cuando oramos, vemos con los ojos de la fe. Naturalmente vemos que la familia está destruida, que los matrimonios se están por separar, que los hijos se van de la casa o están en rebeldía, se levantan contra los padres, que en el trabajo me maltratan o que me despiden sin causa, sin motivo, ¿no? Pero el Señor dice que va a hacer grandes cosas. Amén.
Si vos lo crees, Dios va a hacer grandes cosas. Tu realidad no es tu verdad. Tu realidad es lo que dice Dios, es lo que dice Jesucristo, lo que dice en tu palabra, en su palabra. Amén. Esa es la realidad, que Jesucristo vino para darte victoria. Jesucristo vino para darte salvación. Amén. Jesucristo vino para sacarte de ese lugar de tinieblas y trasladarte a la luz admirable de Jesucristo. Amén. Y mi pregunta es, ¿hay alguien que nos visita por primera vez? ¿Que está por primera vez en este lugar? Bienvenida. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cómo la recibimos? Amén. 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 Gloria a Dios. Entonces, no miremos con los ojos naturales, miremos con los ojos espirituales. Amén. Y lo que dice la palabra de Dios. Por eso es importante leerla, escudriñarla, estudiarla todos los días. Y como dije hoy, mañana tengo que orar. Es así. Todos los días tenemos que orar y no dejar de buscar al Señor. Amén. Y se acuerdan, también hay una historia de los 10 soldados que habían mandado a ver la tierra prometida. Eran 12, pero fueron 10. Y esos 10 fueron a ver la tierra prometida, la vieron, llegaron, pero cuando vinieron a traer las noticias eran negativas. Ellos vinieron y dijeron, sí, hay una tierra prometida, pero lo que vemos es imposible. Es imposible. Hay gigantes que están ahí, es difícil de conquistar. Y Josué y Caleb fueron también a ver la tierra prometida y ellos vinieron con otra noticia. Los primeros 10 fueron y vinieron con una noticia negativa, que había gigantes, que era difícil de conquistar, que no iban a poder, pero fueron Josué y Caleb. Y ellos vinieron y trajeron otro informe. Y el informe que ellos trajeron no era el mismo, porque lo vieron desde la perspectiva de Dios. Vieron con los ojos de Dios. Y dejaron y dijeron, es verdad, hay gigantes, es imposible de vencer, pero Dios está con nosotros. Amén. Eso es lo que dijo Josué y Caleb. Sí, es verdad, es difícil, hay gigantes, es algo que no vamos a poder humanamente conquistar, pero Dios está con nosotros. Amén. Y esa es la actitud de fe que tenemos que tener. Ante lo difícil, ante lo imposible, declarar que Dios está con nosotros. Él nos va a dar la victoria para ganar, la victoria para poder conquistar. Amén. No te desanimes, porque Dios te va a dar la victoria. Amén. Amén. Y el cristiano vive por lo que cree. Amén. Y lo que cree fortalece nuestra fe. Amén. Yo vivo por lo que creo. ¿Y qué es lo que creo? La palabra de Dios, el poder de Dios. Y eso fortalece mi vida. Tiene que fortalecer mi vida. No me tiene que dejar caer. Amén. Un cristiano vencido es un bocadito de Satanás. Es así. Un cristiano vencido es un bocado para Satanás. Y nosotros no somos del enemigo. Iba a decir otra cosa. Nosotros no somos del enemigo. Amén. Amén. Es flojo ese amén, ¿eh? Amén. Gloria a Dios. Vos tenés que levantarte con fe, hermano. Declará con fe que vos no le pertenecés a Satanás. Nosotros le pertenecemos a Dios. Y Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria. Amén. Amén. Gloria al nombre del Señor. Por eso nosotros debemos vivir por lo que creemos. Debemos vivir por lo que creemos. No demos lugar a la apatía. No demos lugar a la incredulidad. No demos lugar al desánimo. Vamos a darle lugar a Dios en todas las áreas de nuestras vidas. Que Él pueda primero conquistarlas en mí para yo después poder conquistar afuera. Amén. Y Jueces, capítulo 6, versículos 13 y 15, vemos la historia de Gedeón. El versículo 13 dice: y Gedeón le respondió:
Ah, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Acá vemos a Gedeón respondiéndole al Señor, diciéndole: ah, Señor mío, una queja, ¿no? Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos sobrevino todo esto? ¿No? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos sobrevino todo esto? Toda esta situación, toda esta lucha. Dice: ¿y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Acá Gedeón comenzó a responderle a Dios, y siempre que Dios nos llama, pone un desafío en nuestras vidas a crecer, a avanzar, a conquistar, ponemos excusas. Muchas veces ponemos excusas cuando el Señor quiere usar nuestras vidas de otra forma. Y acá Gedeón le estaba diciendo al Señor, quejándose: ¿cómo, Señor mío? Si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos sobrevino todo esto? ¿Por qué le estaba pasando lo que le estaba pasando? ¿No? Entonces, muchas veces sucede esto en nuestras vidas, que cuando tenemos un desafío para crecer, avanzar y conquistar, ponemos excusas. Pero Dios mismo lo llamó a Gedeón a una victoria gloriosa. Y Gedeón le decía: sí, es verdad, pero el problema que tenemos es más grande de lo que podemos soportar, ¿no? Gedeón le decía, en el versículo 15, dice: entonces le respondió: ah, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. ¿No? Acá Gedeón le vuelve a decir: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo el menor en la casa de mi padre. Y Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Amén. ¿Qué le dijo el Señor? Ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas. Y hoy el Señor te dice lo mismo: yo estaré contigo y voy a derrotar todo gigante que se levante en contra de tu vida. Amén. Toda muralla que el enemigo quiera levantar, porque el Señor está con vos. Amén. Y Él te dio la victoria. Amén. Vamos a ponernos de pie. Muchos de nosotros seguramente estamos pasando por circunstancias muy difíciles, de pruebas, de adversidad, situaciones que vemos imposibles de resolver, pero el Señor está con nosotros. Dios es más grande y Él no se ha olvidado de los propósitos que tiene con tu vida, no se ha olvidado de los propósitos y los planes que tiene con tu familia. Amén. Tenés que creerlo a eso. Tenés que creerlo. Dios va a cambiar tus excusas en obediencia. Dios las va a cambiar. Amén. Pero le tenés que creer a Dios. Le tenés que creer. Tenés que declarar que tenés la victoria, que con Él sos más que vencedor. Amén. Y Dios nos va a dar la victoria. Así como se la dio a Nehemías, porque Dios le dio la victoria a Nehemías, Dios le dio favor, Dios le dio éxito, Dios intervino sobre esa situación difícil, imposible. Dios intervino. ¿Cómo Dios no va a intervenir en tu vida? ¿Cómo Dios no va a intervenir en tu familia? Pero hoy es tiempo que te levantes en fe. Hoy es tiempo de creer en el poder de Dios, de creer en el poder de lo alto. Amén.
Es tiempo de creerle a Dios. Es tiempo de declarar que el fuego de Dios venga sobre tu vida. Para dejar atrás argumentos, para dejar atrás excusas, para dejar atrás limitaciones. Dios nos está llamando a un tiempo nuevo, a un tiempo de conquista. Amén. A un tiempo de desafíos, a un tiempo de ser vencedores. Amén. A un tiempo donde nosotros le tenemos que declarar la guerra a Satanás, porque nosotros somos hijos de Dios y tenemos ese poder para vencer. Si hoy vos decís que no lo tenés, es mentira, porque Dios te dio el poder para vencer. Dios te dio el poder, Dios te dio las armas, que es la palabra, que es la alabanza, que es la guerra, que es la adoración, el buscar, el consagrar tu vida. Y este es tiempo de que consagremos nuestras vidas. Es tiempo de decirle al Señor: Señor, yo me levanto con el poder de lo alto. Cerrá ahí tus ojos donde estás. Cerrá tus ojos y decirle al Señor: Señor, yo me levanto en el poder de Dios. Señor, yo me levanto con el fuego del Espíritu Santo. Yo me levanto, Señor, creyendo en ti. Yo me levanto, Señor, para poder vencer día a día. Yo me levanto, Señor, para robarle a Satanás lo que me quiso robar, para poder ser ese hijo tuyo que conquista, que avanza, que crece, que no importa los obstáculos que tenga, no importa lo que esté atravesando, si tú estás con nosotros, si tú estás para darnos la victoria, Padre. Y si hoy estás por primera vez en este lugar y nunca hiciste una oración, yo te voy a invitar a que cierres los ojos. La iglesia me acompaña también con los ojos cerrados y vamos a declarar esto. Yo reconozco que soy pecador y te pido perdón. Me arrepiento de todos mis pecados. Jesucristo, entra en mi corazón como mi Señor, mi Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida. Amén. Y si vos hiciste esta oración por primera vez, yo te voy a pedir que puedas pasar acá adelante para estar orando por tu vida. No tengas vergüenza.